Bienvenidos a Sector del Terror. Los siguientes relatos ocurrieron esta Semana Santa de 2025. No olvidéis suscribiros y disfrutad del vídeo. Primer relato. El incienso aún flotaba en el aire, como una niebla espesa y ritual. Era la madrugada del Viernes Santo en Sevilla, y la ciudad, por más dormida que pareciera, respiraba con ese pulso solemne que solo las procesiones saben imponer. Mi túnica me pesaba más que otros años, aunque no por el calor o el cansancio, sino por algo que no supe nombrar hasta mucho después. Avanzábamos por la estrechez de una calle de adoquines, el ritmo del tambor y la saeta marcando el compás de nuestro paso, cuando lo noté por primera vez. No sé por qué me fijé en él. Tal vez fue su altura, inusualmente superior a la del resto de los nazarenos, o su túnica, de un negro tan profundo que parecía absorber la tenue luz de los cirios. No hablaba, no miraba a nadie. Su capirote, largo y sin pliegues, era una sombra entre sombras. Caminaba siempre al mismo ritmo, sin detenerse ni una sola vez, como si el cansancio o el dolor no pudieran tocarlo. Pero lo más extraño era que nadie lo recordaba de los ensayos. Y en una hermandad como la nuestra, donde cada rostro es parte de una familia extendida, eso no era común. Uno de los hermanos, al final del recorrido, murmuró con voz temblorosa que el hombre no hacía ruido al andar, que sus pasos eran como el silencio hecho forma. Otro, con la voz más baja aún, dijo que ya estaba ahí cuando él llegó al templo esa noche, que no lo vio entrar, que simplemente estaba. La inquietud creció en mí cuando, de regreso al local de la hermandad, un turista extranjero se nos acercó con curiosidad. Nos mostró en su móvil un video corto que había grabado desde un balcón. En la imagen, nosotros desfilábamos con solemnidad, rostros cubiertos, velas encendidas, y entre nosotros, ese nazareno de negro. La imagen era nítida, demasiado, pero no caminaba, levitaba, a escasos centímetros del suelo, y nadie, ni siquiera yo, se atrevió a decir nada. La noche siguiente, el peso de la inquietud era insoportable. No habíamos hablado del video, nadie lo mencionó, pero todos lo recordábamos. El nazareno negro seguía apareciendo, siempre en la misma posición, avanzando sin tropiezos ni pausas. Intentamos acercarnos durante el recorrido, como si al hacerlo pudiéramos comprobar que todo tenía una explicación lógica. Pero cada vez que alguien intentaba alcanzarlo, él parecía deslizarse un paso más adelante, sin esfuerzo, como si el tiempo se curvara a su favor. Un joven intentó tocarle el hombro, pero su rostro palideció al instante. Más tarde juró que no había tejido ni carne bajo la túnica, sino una ausencia gélida, como tocar el centro de una cripta. Revisamos las grabaciones de la hermandad. En cada toma donde debería estar su rostro, no había más que una mancha oscura, ni sombras, ni perfil, solo vacío. Un capataz con décadas de experiencia observó la túnica y dijo con tono apagado que ese negro no pertenecía a ninguna cofradía de Sevilla, que nunca lo había visto en su vida. Esa misma noche, el hermano mayor no asistió a la reunión. Lo buscaron en su casa. Lo único que encontraron fue su cama tendida, una túnica negra cuidadosamente doblada y una nota, escrita a mano: uno más en la fila. El año siguiente, la procesión comenzó con una tensión que se podía cortar en el aire.
Nadie decía nada, pero todos estábamos pendientes de la fila, especialmente de él. El nazareno de la túnica negra estaba de nuevo allí, ocupando el mismo lugar, avanzando con la misma cadencia silenciosa. En el primer tramo, uno de los nuevos nazarenos tropezó. Al levantarse, se quedó pálido. Dijo que al caer, al mirar hacia el final de la fila, vio docenas de túnicas negras. Pero el listado oficial marcaba solo 47 integrantes. Nadie más. Más tarde, mientras revisábamos las grabaciones, notamos algo aún más perturbador. Un hombre que había abandonado la hermandad hacía más de una década aparecía entre ellos. No estaba viejo, ni cambiado. Era él, con los ojos cerrados bajo el capirote, avanzando en silencio, vestido de negro. Esa noche, un grupo pequeño nos reunimos en el archivo histórico. Buscamos fotos de procesiones pasadas, décadas atrás, años en blanco y negro. Las imágenes nos lo confirmaron. Allí estaba, el mismo nazareno, idéntico, en los años 60, en los 70, en los 80, siempre en el mismo lugar de la fila, nunca sin su capirote, nunca envejecido. Nunca fuera de sitio. No lo volvimos a hablar. Ese año, otro hermano desapareció sin dejar rastro. Su nombre nunca fue añadido a ningún registro. Pero al llegar la siguiente Semana Santa, alguien más vestía una túnica negra al final de la fila. Y todos lo sabíamos. Uno más había sido elegido. Uno más en la fila. Y nunca se quitaría el capirote. Segundo relato. Mi primer viaje a Zamora coincidió con la Semana Santa. Siempre me había fascinado esa mezcla de fe, tradición y estética lúgubre que respiraban las procesiones nocturnas. La ciudad parecía suspendida en otro tiempo, calles de piedra, velas oscilantes, capirotes inmóviles bajo la lluvia tenue. Desde que llegué no solté la cámara, disparaba en ráfaga, los rostros graves de los costaleros, los pies descalzos sobre el empedrado, el reflejo de los faroles sobre la acera derretida. Esa noche, encerrado en la penumbra de la pensión, revisé las fotos. En un principio, todo parecía normal, como un documental en proceso, pero al llegar a la quinta carpeta, me detuve en una imagen apenas perceptible. Entre el tumulto, se alineaban varios cofrades con túnicas grises, no blanco hueso ni morado penitente, gris opaco, una tela que parecía absorber la luz. Lo curioso no fue su presencia, sino su distancia. Estaban en un rincón donde yo juraría que no había nadie, y sus faroles, a diferencia de los demás, no emitían ni una chispa de llama. Intrigado, pasé a la siguiente. En otra toma, la misma figura en túnica gris se repetía, esta vez más cerca. En otra más, había al menos 5 alineados, siempre con los faroles apagados. No interactuaban con nadie, ni nadie parecía notar su paso. Revisé la guía de hermandades. Ninguna portaba ese color. Pregunté en foros, redes, silencio, como si esas figuras no pertenecieran a la celebración ni a ningún registro. La última imagen me dejó helado. La tomé frente a la catedral, cuando un paso avanzaba bajo los acordes de una banda. En el fondo de la foto, uno de los cofrades grises miraba directamente al lente, no como un curioso, ni como alguien sorprendido por el flash. No, era una mirada fija, intensa, como si supiera que lo estaba viendo, y sus ojos, completamente blancos, sin pupilas, sin expresión. Me quedé ahí, frente al monitor, incapaz de parpadear, porque al ampliar la imagen descubrí algo más. Ninguno de los cofrades tocaba el suelo. Sus pies colgaban, suspendidos apenas unos centímetros sobre las piedras húmedas.
grises, como si flotaran en silencio o no pertenecieran del todo a este lugar. Decidí regresar a la procesión al día siguiente, sin la cámara. Solo quería observar, intentar comprender. La ciudad estaba más tranquila esa noche. El viento parecía llevarse los murmullos de la gente. En medio de la multitud vi a los mismos cofrades grises, caminando con paso firme. Nadie parecía notarlos. Sus faroles apagados brillaban solo por su inercia. Les seguí sin saber por qué. A medida que avanzábamos por las estrechas calles, las sombras se alargaban y el aire se volvía más denso, más frío. La gente no los veía, ni siquiera los niños, que normalmente miran todo, parecían percatarse de su presencia. Los vi girar por una calle lateral, dejando atrás el bullicio. Sin pensarlo, aceleré el paso para no perderlos. Caminaban con una precisión inquietante, como si supieran exactamente hacia dónde se dirigían. Al salir del casco antiguo, vi cómo tomaban rumbo al cementerio. Me detuve frente a las altas rejas del camposanto, observando cómo cruzaban el umbral sin abrir el portón. Era como si el metal les cediera, como si la muerte misma les permitiera entrar sin resistencia. Y entonces desaparecieron entre las lápidas. Pero algo extraño sucedió. Uno de sus faroles, apagado hasta ese momento, comenzó a brillar con una llama azul. Un azul helado, antinatural. Me quedé ahí, paralizado, observando cómo se desvanecían en la neblina, con el farol flotando en la oscuridad. La noche siguiente, la inquietud me consumía. Sentía la necesidad de entender qué era lo que había presenciado, qué significado tenía esa procesión fantasmagórica. No podía dejarlo ir. Regresé a la ciudad al día siguiente y, sin pensarlo, me dirigí al archivo municipal. La sala estaba en completo silencio, con el aroma a papel viejo llenando el aire. Pasé horas revisando registros, libros polvorientos y documentos deteriorados por el paso del tiempo. Mis manos temblaban mientras buscaba algo que pudiera explicar las imágenes que había capturado. Fue entonces cuando encontré una pequeña referencia, casi oculta entre los papeles. Había una mención a una antigua hermandad, la Cofradía de la Llama Eterna. Según el archivo, desapareció en 1936 tras un terrible incendio durante una procesión nocturna. El fuego los consumió a todos y desde entonces nunca se supo nada más de ellos. Lo que me heló la sangre fueron los detalles que encontré en la descripción de sus túnicas, grises como cenizas, y sus faroles siempre apagados en señal de duelo eterno. El aire en la sala se volvió espeso y frío, como si algo se hubiera despertado en ese momento. Cerré el archivo y sentí una creciente sensación de malestar en el estómago. No podía dejar de pensar en las fotos, en los cofrades grises, en el cementerio. Tenía que regresar allí, con la cámara, a capturar la verdad. Esa noche me dirigí al camposanto, con la cámara en mano, más decidido que nunca. La luna brillaba débilmente y las lápidas se alzaban como sombras largas en la penumbra. Al llegar a la entrada, miré una última vez a mi alrededor. Tomé una foto desde el umbral, esperando, temiendo lo que podría descubrir. Al regresar a mi habitación, con el corazón acelerado, revisé la imagen. Las manos me sudaban mientras aumentaba el zoom. Ahí estaban, los cofrades grises. Pero lo más espantoso era lo que vi a su alrededor. Me rodeaban. Y en la última imagen, no solo ellos estaban allí, sino que también yo, vestido con la misma túnica gris, sin poder ver mi rostro, pero sabiendo que el capirote había caído sobre mi cabeza.
Y mis ojos estaban vacíos. Solo una neblina gris cubría mi mirada. Mi respiración se entrecortó y comprendí al instante la terrible verdad. La procesión nunca termina y ahora yo también formo parte de ella. Último relato. Recuerdo claramente el día en que decidí apartarme del bullicio de la Semana Santa en Sevilla. Había algo en el aire, una mezcla de fervor religioso y tradición que me atraía profundamente. Como fotógrafo aficionado, no podía dejar pasar la oportunidad de capturar la esencia de la ciudad, esa atmósfera de solemnidad que solo se respiraba en ese preciso momento. Caminaba entre las calles empedradas, con las cámaras colgadas al cuello, intentando encontrar la toma perfecta. Era la típica tarde de Semana Santa, con las luces cálidas del atardecer iluminando los rostros de los cofrades mientras avanzaban en procesión. Mientras mis amigos seguían caminando por la calle principal, algo me llamó la atención. Había una callejuela a la izquierda, más oscura, alejada de la multitud. Me sentí atraído por ella, como si me invitara a adentrarme en un rincón desconocido de la ciudad. Decidí tomarla. Al principio todo parecía normal, pero conforme avanzaba, la quietud del lugar me incomodó. Los edificios a ambos lados parecían aún más viejos, las sombras se alargaban en la acera y la sensación de soledad era palpable. Sin embargo, no me detuve. Al contrario, empecé a tomar fotos, capturando las luces y sombras de la calle. La tranquilidad me rodeaba, como si todo lo demás hubiera desaparecido. A lo lejos oí el sonido de los tambores de la procesión, pero no me importó. Estaba demasiado absorto en la fotografía. Sin embargo, algo extraño ocurrió. Miré alrededor y me di cuenta de que estaba completamente solo en esa callejuela. Ningún otro turista o cofrade parecía haberse aventurado por allí. A lo lejos, mis amigos me llamaron, pero preferí quedarme un poco más. Después de todo, la noche solo comenzaba. Esa noche, cuando regresé al hotel, estaba tan cansado que caí en la cama sin pensar mucho en lo sucedido. Pero al revisar las fotos que había tomado, una de ellas me hizo detenerme. Era una foto panorámica de la callejuela, pero algo no encajaba. Entre las sombras, a la izquierda, había una figura. No me había dado cuenta de su presencia en el momento de la foto, pero ahí estaba, claramente visible. La túnica gris era lo primero que noté, pero algo más inquietante me llamó la atención. Esa figura no parecía estar tocando el suelo, estaba flotando a pocos centímetros del pavimento. Y algo más perturbador aún, estaba mirando directamente a la cámara. Sus ojos, completamente blancos, reflejaban algo que no podía identificar. Me sentí incómodo. ¿Cómo era posible? Miré la imagen una y otra vez, pero no podía dejar de pensar en la sensación extraña que había tenido en esa calle. ¿Había estado yo realmente solo en ese lugar? No podía recordarlo con certeza. Mi mente comenzaba a llenarse de dudas, pero la foto era clara. No podía explicarlo. La noche siguiente no pude dejar de pensar en lo que había visto. Esa figura, esa presencia. Algo dentro de mí me decía que debía regresar, que tenía que descubrir más. A pesar de la inquietud, decidí ir una vez más a esa misma callejuela, pero esta vez no llevaría la cámara. Solo quería observar, como si al estar allí pudiera entender lo que había sucedido la noche anterior. Mis amigos insistieron en que me uniera a ellos para la procesión, pero me excusé. Les dije que me sentía un poco cansado y que prefería quedarme atrás. De alguna manera necesitaba estar solo. Me dirigí hacia la callejuela
y al llegar, todo parecía igual que la noche anterior. Las mismas sombras, las mismas fachadas de los edificios, la misma quietud. La sensación de estar siendo observado era más fuerte que nunca. Caminé lentamente, mirando a mi alrededor, pero esta vez no vi nada extraño, o eso pensé. A medida que me adentraba más, la calle se hacía más estrecha y el silencio se volvía más pesado. De repente, vi una figura. Era la misma túnica gris que había visto en la foto, pero esta vez la figura estaba mucho más cerca. Estaba de pie en una esquina, inmóvil, con la cabeza agachada, pero no hacía ruido. No había ningún sonido, solo un profundo silencio. Decidí acercarme. Casi inconscientemente, la figura permaneció estática, como si me estuviera esperando. Me sentí extrañamente atraído por ella, pero algo me decía que no debía acercarme más. Fue entonces cuando comencé a caminar hacia atrás, y fue cuando la figura levantó la cabeza. Vi sus ojos, vacíos y oscuros, que me miraban con una intensidad que me heló la sangre. Me giré rápidamente y empecé a correr. No sabía qué estaba pasando, pero algo me decía que debía salir de allí. Salí de la callejuela y me adentré en las calles más iluminadas, buscando el bullicio de la procesión. Pero algo en mi interior sabía que no era solo mi imaginación. Algo estaba sucediendo allí, algo que no entendía. El miedo no me dejó en paz durante las siguientes horas. Sabía que algo extraño estaba sucediendo en esa calle, en esa ciudad, algo que no podía comprender. A pesar de mi temor, decidí regresar al día siguiente para investigar más. Si algo extraño estaba ocurriendo, tenía que entenderlo. Fui al archivo local en busca de información. Allí encontré una referencia a una antigua leyenda de la ciudad, una historia sobre una figura misteriosa que había sido vista en varias procesiones de la Semana Santa, pero que nunca había sido identificada. La leyenda hablaba de un ser, una figura que se unía a las procesiones, pero que nadie parecía recordar haber visto antes. Cada año su presencia era más evidente, pero nadie sabía quién era ni de dónde venía. Intrigado, decidí regresar al lugar donde la figura me había observado. Esta vez llevaba la cámara. Decidí que debía capturar todo lo que pudiera, aunque no sabía qué encontraría. Al llegar a la callejuela, todo parecía igual, pero algo estaba diferente. La atmósfera era más densa, más tensa. Tomé una foto y fue en ese preciso instante cuando la figura apareció de nuevo, esta vez frente a mí. Estaba más cerca, más clara, y sus ojos vacíos me miraban fijamente. No podía moverme, no podía hacer nada. Estaba paralizado. Miré la pantalla de la cámara y ahí estaba la foto. La figura estaba cerca, pero no era solo ella. Al fondo, justo detrás de la figura, pude ver algo más. Algo que me heló el alma. Mi propio rostro, reflejado en el vidrio de la cámara. No olvidéis suscribiros al canal y dejar tu me gusta para más relatos de terror. Nos vemos en la próxima.